Muy buenas Muy tardes, bien, señores Lice, muy bien. estudiantes. Bien, Para mí es Listen. un gusto verlos en esta su nueva clase del área de ciencias naturales. Bienvenidos. Listo. Asumo que sus compañeritos ya tuvieron el tiempo suficiente para conectarse. Voy a empezar a compartir el tema de clase. ¿Sí? Listo. Ahora me indica ustedes si pueden apreciar lo que estoy compartiendo. Sí, Sí, licenciada. Lice. Ya, Sí, muy bien. Listen. Bienvenidos a su cuarta Listen. clase de ciencias naturales. ¿Sí? Vamos a ver un tema súper importante. ¿Sí? Se denomina la reproducción de los seres vivos. ¿Sí? Entre ellos su función. Buenas tardes, Perdón, un Listen. ratito. Disculpe que recién entro. Ya, bienvenido, no se preocupe. No se preocupe, tranquilo. Ya, muy bien. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver cuál es el objetivo de esta clase. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Hola, hola. Describir la reproducción asexual y sexual en los seres vivos y deducir su importancia para la supervivencia y diversidad de las especies. Ya, muy bien, muchas gracias, Lady. Entonces, miren, ahorita con el objetivo que acabamos de leer, más o menos nos damos una idea, ¿verdad? De qué se trata sobre la reproducción de los seres vivos, ¿sí? Entonces, con sus propias palabras, ¿qué podemos decir? ¿Qué entendimos del tema que vamos a ver la tarde de hoy? ¿De qué se tratará? O con un ejemplo, como ustedes gusten. ¿De qué tratará esto? A ver, ¿de qué tratará? Hola, hola. A ver, ¿de qué trata? Reproducción de los seres vivos. A ver, ¿de qué será? A ver, ¿cómo nacieron ustedes? ¿A través de qué? Trata sobre a ver, ¿cómo le puedo explicar? Cómo se reproduce cada animal, cada persona, cada Ya. vegetal. Muy bien, entonces estamos hablando de un proceso biológico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos permite en este caso? La reproducción, ¿sí? Gracias a eso estamos aquí nosotros, ¿sí? Listo, muy bien lo que dice Lady, muchas gracias. Listo, voy a compartir nuevamente la pantalla. Listo. Entonces, mira, aquí tenemos la reproducción de los seres vivos. Ya Lady lo dijo textualmente. ¿Sí? Mira, aquí tenemos la reproducción. Nuevamente el tema se repite de los seres vivos. Miren, aquí tenemos, pueden ser los animales, los seres humanos y las plantas. ¿Sí? ¿Cómo es un nacimiento? A través de un proceso de reproducción. Ahora, ¿qué será la función de reproducción en palabras técnicas? Vamos a verlo. ¿Qué nos dice que es la reproducción, Stalin? Stalin. ¿Dónde, Lice? ¿Qué dice que es la reproducción? Deje ver. Es un proceso biológico que permite la creación de los nuevos organismos, siendo una característica común de todas las formas vida conocida. Ya. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es la función de reproducción? Que es un proceso biológico, ¿verdad? Que permite la creación de qué? De nuevos organismos, siendo una de las características, dice, de todas las formas de vida, es decir, para animales, personas y plantas, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué tenemos? Funciones vitales de los seres vivos. ¿Cuál es una de las principales funciones principales de los seres vivos? Es la función de la reproducción, ¿sí? Yéndome un poquito fuera de contexto, ¿cuál sería otra función vital del ser vivo? Adicional de la reproducción. ¿Cuál creen ustedes? Una básica para el ser humano.
La función de la respiración, ¿verdad? Porque a través de la respiración yo puedo vivir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la función de la reproducción, ¿qué nos dice? Consiste en originar nuevos seres vivos, ¿sí? Dentro de ellas nosotros vamos a estudiar dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? La reproducción sexual y la reproducción asexual, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes estos términos anteriormente? ¿A qué se referirá cuando decimos reproducción sexual y reproducción asexual? ¿Mm? Cuando hablamos nosotros de reproducción sexual, a ver, vamos a ver si tenemos una diapositiva aquí. Mira, aquí tenemos nuevamente la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual, ¿qué consideran que es ustedes? A ver, en La este caso, ¿qué sexual, necesitamos para la reproducción de este gatito? ¿Qué necesitamos? una ¿Qué gata. Una gata y qué más. Y un gato. Ya, muy bien. Entonces, ese es el proceso de crear un organismo descendiente a partir de combinación de material genético. Miren, aquí tenemos el ADN que tiene el 50% del padre y el 50% de ADN de la madre. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Material genético. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será la reproducción sexual? ¿Qué nos dice? Que no hay variabilidad genética, es decir, que no necesitan en este caso de una hembra o de un macho. ¿Sí? Esto nos dice que es la reproducción de un ser vivo ya desarrollado en la cual a partir de una célula o grupos de células se desarrollan otro individuo. En este caso, un ejemplo. ¿Cuál será? Llegó ahí a Barbudar. Bueno, le digo. David, Ah, ¿cuál mira, será a Eddie le habían un enviado. ejemplo de reproducción asexual? Le ha enviado David, la vacuna a Barbudar. David, ¿se encuentra por aquí David? Ya, creo que David ha olvidado el micrófono abierto. Entonces, chicos, yo les decía a ustedes, ¿cuál será un ejemplo de reproducción asexual? Si yo digo que en la reproducción sexual yo necesito del padre y de la madre, ¿para qué? Para generar material genético, ¿sí? Un ejemplo de la reproducción asexual, ¿cuál será? Pablo. ¿Cómo está Pablo? ¿Qué considera usted? Buenas noches, Lice. ¿Cómo está? Yo opino que tal vez serían las plantas, ¿no? Ya, muy bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué? Porque nos dice que son capaces de crear un individuo igual a ellos. Sí, ejemplo, nos dice las plantas. Por ejemplo, un árbol de naranjas, para ser más específico. ¿Ya? Listo, muy bien. Listo, miren, aquí nosotros tenemos un ejemplo de la reproducción sexual. Como les decíamos, necesitan de dos individuos. En este caso, ¿qué necesitamos para la creación de un individuo? De la parte femenina, Un El óvulo. óvulo, ya, muy bien. ¿Y con quién tiene que ser fecundado? el Edison esperma. Arboleda. Ya, con el espermatozoide, ¿verdad? Entonces la unión de esto dan origen ¿a qué? A un cigote, así se le denomina para la creación, en este caso, de un embrión o un futuro bebé. Miren, aquí nosotros tenemos los cromosomas, las X y las Y. ¿Qué cromosomas tienen las mujeres? Las X. ¿Cuáles tienen los hombres? Las X y las Y. ¿Sí? ¿De qué dependerá el género de un individuo? ¿Ustedes qué creen? Cristina. Buenas noches, Cristina. ¿Usted de qué considera de qué depende el género de un bebé? Cristina Escobar, ¿está ahí? ¿Qué le dicen buenas noches? ¿Cómo está? ¿De qué cree usted que depende el género de un bebé? ¿De qué depende? El género de un bebé. Del hombre. A ver, ¿quién le apoya, Cristina? Es un espermatozoide. A ver, ¿quién le apoya? María Mera. Sí. Dígame. Es un espermatozoide, ¿no? Ya, a ver, ¿el bebé será solo un espermatozoide? ¿Qué dicen ustedes? A ver, compañeros. Depende de
cómo sea también el óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre y ahí sí se genera bien de qué va a ser, si va a ser niño o niña. Ya verán, muy bien. Aquí nosotros tenemos un cuadrito muy importante. Miren, los cromosomas X son de las mujeres y los cromosomas XY son de los varones. ¿Qué pasa? Cuando dos cromosomas X dan origen al sexo femenino y si se unen un cromosoma X y un cromosoma Y del hombre, da un sexo masculino. Miren, de eso depende, no depende ni del hombre ni de la mujer. Básicamente son de los cromosomas, cómo ellos deciden juntarse. Si son X, son mujeres. Miren, por eso está un X de la mamá y un X de la mamá, son femeninos. En cambio, un X de la mamá y un Y del papá da un género masculino. Ya, listo, descartada esa duda. Ahora, miren, decíamos, dos procesos de fecundación, una externa y otra interna. Aquí pueden ustedes darse cuenta según la imagen. Cuando hablamos de externa es obviamente de la parte exterior, ¿verdad? Entonces aquí ha citado como ejemplo los peces. ¿Por qué? Porque los peces echan sus huevitos a la parte externa, ¿verdad? Y cuando dice interna, miren, el gallo tiene que, en este caso, dar sus espermas e ingresarlos a la parte interior de la gallina. ¿Para qué? Para generar un huevo, ¿sí? ¿Quiénes lo pueden hacer internamente? Nos dicen los mamíferos, las aves, los reptiles, las salamandras, los insectos, algunos gusanos, pulpos y moluscos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de fecundación se denomina esta? Interna. ¿Sí? Edison, no sé, ¿nos quiere decir algo? Levantó su mano. Dicen por qué la reproducción de las aves varía a la de los humanos, no es igual. No le entendí muy bien. ¿La reproducción de las aves es qué? ¿Por qué es diferente? Ya. Vamos a ver por qué es diferente. Miren, aquí decíamos que hay distintos tipos de fecundación interna. Sí, hay los mamíferos. Esos también tienen su clasificación. Entonces, hay los mamíferos que corresponden a qué? Nosotros correspondemos a los mamíferos, ¿verdad? Porque crecemos dentro del vientre, en este caso, de nuestra madre, ¿sí? Asimismo, los animales, a ellos se les denomina mamíferos, ¿sí? En cambio, lo que usted me pregunta, miren, hay otro grupo que se denominan aves. ¿Por qué? Porque nacen de qué? De un huevo. ¿Sí? Entonces, según esto, hay distintos tipos, así como podemos encontrar en la fecundación externa. ¿Qué nos dice? Las ranas, las esponjas, las medusas, ¿sí? Y la mayoría de los peces. ¿Por qué nos dirá la mayoría de los peces? ¿Qué pez será el que no se reproduce dentro de esta forma externa? ¿Cuál será? La ballena, licenciada. Perfecto, Tania, muy bien. La ballena, ¿ya? Listo. Miren, aquí nosotros según la reproducción vamos a encontrar una clasificación. Estos son ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. ¿Han escuchado hablar ustedes de este tipo de reproducción? ¿Han escuchado hablar? ¿Hay alguien con vida? No, licenciada. Ya miren, aquí como representa las imágenes, ovíparos, ¿qué nos dicen? ¿De dónde salen? Nacen de huevos. Hacen de huevos. Ya, muy bien. ¿Qué nos dice? Se reproducen en algunos reptiles. ¿Se acuerdan que decía? Aves y peces. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque nacen de huevos, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice de los vivíparos? ¿Qué nos dice? Que nacen de Nacen dónde? Nacen del vientre de la madre. Muy bien, entonces estos son fecundados, ¿verdad? Sí, es decir, que se reproducen en el interior de la hembra, ¿ya? Y acá tenemos los ovovivíparos. ¿Qué será? ¿Qué nos dice de estos ovovivíparos? Que nacen de Nacen de huevo y luego pasan el tiempo de gestación de dentro de la madre. Ya, muy bien. Entonces ellos nacen del huevo, pero necesitan un proceso de gestación dentro de la madre, como puede ser en este caso algunos tipos de serpientes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa esto? Que la fecundación se realiza ¿en dónde? En el interior de la hembra, ¿sí? Entonces, el embrión, ¿qué pasa? A lo largo de su desarrollo se va a quedar dentro de su Buenas noches, mamá. Licen.
Hola, buenas noches, Gloria, bienvenidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ellos cuando crecen, ellos están ¿en dónde? En el huevo, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Se rompe el huevito y la hembra pare a ese nuevo organismo, ¿sí? Pero se queda alojado un buen tiempo en este caso, ¿en dónde se queda alojado un buen tiempo? En el vientre de la mamá. En el vientre. ¿Ya? En el vientre de la madre. Y ahí se queda dentro de la madre, nos dice, sí, un buen tiempo para culminar con su desarrollo. Ya, muy bien. Miren, aquí nosotros tenemos la reproducción asexual. Sí, la reproducción asexual nos dice de los organismos unicelulares. ¿Qué quiere decir unicelulares? ¿Qué querrá decir? Uni, Una sola célula, ¿no es? ya, exactamente. ¿Quién dijo? ¿Quién fue? Cristina dice. Ya, muy bien. Que tienen una sola célula, ¿sí? ¿Y qué ejemplo nos dice? Las bacterias, los protozoos y algunas algas, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste este tipo de reproducción? Es cuando se desarrolla a partir de cualquier tipo de célula o grupo de células. Sí, esta se desarrolla y da origen a un individuo completo. Decíamos hace rato que estos son iguales, ¿verdad? Entonces, dentro de esto también hay unas subdivisiones, ¿sí? Ahora las vamos a ver. ¿Qué nos decía? La bipartición, la gemación y la esporulación, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo a qué se refiere cuando hablamos de la bipartición? El núcleo está dividiendo. ¿No avanzan a ver? El núcleo se Dice, divide y después la célula se divide en dos del mismo tamaño. Ya, muy bien. Entonces, este tipo de reproducción también la podemos conocer como binaria, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su característica principal? Que se divide en, esta parte se divide en dos o más, ¿sí? Ya, luego tenemos la gemación. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo en qué consiste la gemación? El núcleo se divide en dos. Uno se desplaza hasta la membrana y forma una yema que se separa formando dos células de distinto tamaño. Ya, muy bien. Entonces, este tipo de reproducción, ¿qué nos dice? Este se reproduce en algunos seres como, podemos citar un ejemplo, la esponja, ¿verdad? La esponja marina. ¿Qué pasa cuando un bracito de esta esponja marina se separa? Da origen a otro, ¿sí? Y la esporulación. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo la esporulación? el núcleo se divide representantemente y se rodea de la membrana formando células llamadas esporas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este tipo de reproducción asexual se producen, podemos citar un ejemplo de los hongos, ¿sí? Ustedes de pronto han visto que de un honguito es como que nace otro y así se forma como una comunidad, en este caso de esas plantitas de los honguitos. Ya, a eso se refiere cuando hablamos de esporulación, ¿sí? Listo. Nosotros aquí tenemos la parentogenosis. ¿Ya? ¿A qué se refiere básicamente? ¿Qué nos dice? Que se origina básicamente un organismo a partir de un óvulo no fecundado, ¿sí? En este caso común en las abejas y en las hormigas, ¿sí? Vamos a ver un poquito más. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo este texto? ¿Qué nos dice? Es un tipo de reproducción asexual ya que se desarrolla un organismo a partir de una célula sexual o gameto, pero que está sin funcionar. Ya. Gracias, Stalin. Stalin, ¿es verdad? Ya, entonces, ¿qué nos dice? Que este tipo de reproducción asexual se desarrolla que en un organismo a partir de una célula sexual,
¿sí? Pero en esto nos dice que está sin fecundar. Esto se suele producirse en algunos insectos, nos dice, como por ejemplo puede ser en las abejas, ¿verdad? Y también podría utilizar otro ejemplo, pueden ser en las plantas que no tienen frutos o también conocidas las plantas sin semillas. Ya, miren, aquí hablábamos un poquito sobre la fragmentación. ¿Qué les decía en este caso? Miren, aquí tenemos un ejemplo de la estrella de mar. ¿Qué pasó? Tiene una fragmentación y esta da origen a una nueva, ¿verdad? ¿Y qué pasará con este bracito? Va a tener una regeneración, ¿verdad? Es como nuestra piel. Cuando nosotros nos cortamos, nos hacemos una herida. En este caso, ¿qué pasa? Esto se regenera, ¿verdad? Pero nosotros no podemos generar otro individuo, ¿sí? Miren, tenemos otro ejemplo de la reproducción apomixis, perdón, apomixis, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué tipo de reproducción es esta? ¿A través de qué se desarrolla? De semillas, Lisa. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Son genéticamente idénticos. Por ejemplo, si yo siembro una semilla de girasol, obviamente me va a dar girasoles, ¿verdad? Ya, miren, aquí tenemos unas diferencias sobre la reproducción sexual y asexual. ¿Qué nos dice? En la sexual, ¿qué decíamos? Que se necesita en este caso del papá y de la mamá, ¿verdad? Hembra y macho. En cambio, en la reproducción asexual solo se necesita de un individuo, ¿sí? ¿Qué nos dice de la sexual? Fecundación de dos células reproductoras llamadas gametos. ¿Cuáles eran estas células, Lady? ¿Cuáles eran estas células para que se fecunden? Me preguntó a mí, Lice. Sí, Lady, usted me dijo hace rato, Ah, ¿cuáles son estas dos células que es que se no le unen? escuché bien, se le escucha un poco raro. El óvulo y el espermatozoide. Ya, muy bien. Entonces, en la sexual, ¿qué nos dice? Dos células no reproductoras, no existe fecundación ni gametos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no necesita en este caso ni de la célula masculina y de la célula femenina, ¿verdad? No existe fecundación, nos dice. ¿Qué nos dice en la sexual? Las nuevas células mantienen diferencia entre ellas y sus progenitores, ¿sí? Ahí hablábamos prácticamente del ADN. ¿Ya? Y acá, ¿qué nos dice? Las células son clones entre sí, ¿sí? Entonces, y entre sí y sus progenitores, ¿sí? Voy a hablar de lo que les decía. En este caso, un girasol, si siembro un girasol, me tiene que dar un girasol, ¿sí? Entonces, otra característica que nos dice, es la forma más entendida e importante de la reproducción. ¿Sí? Y acá nos dice, ocurre frecuentemente en los vegetales y organismos unicelulares. ¿Sí? ¿Entendido a qué se refiere cuando hablamos de reproducción sexual y asexual? ¿Entendido? Sí, Lisa. Sí, Sí, Luis. Muy bien. Hasta aquí ha terminado nuestro tema de clase. Algo en lo que ustedes quieran indagar, algo referente al tema de estudio. Ya sabemos cuál es la función de la reproducción de los seres vivos. ¿Cuáles han sido estas? La clase en vivo, Lisa. Clase en vivo. Ya, ya se quieren ir a las preguntas de la clase en vivo ustedes. Ya, vamos para allá, ¿ya? A ver, vamos a ver las preguntas de la clase en vivo. Me avisan ustedes, estamos en octavo. A ver, me voy a regresar. Preguntas de la clase en vivo número 4. Miren, aquí hay unas preguntitas que no las vimos en el tema, pero es algo que debemos saberlo, ¿sí? Ya. Nos dice, son todos aquellos animales que no se encuentran dentro del subfilo vertebrado, del filo cordado, ¿sí? El nombre alude a que, a diferencia de estos últimos, miren, escuchen esto, carecen de columna vertebral o notocorda y de esqueleto interno articulado, ¿sí? Ahora, estos serán los invertebrados, los moluscos o los vertebrados. ¿Qué dicen ustedes? La B, Lisa. A ver, ¿quién dijo la B? ¿Será correcto Los la B? invertebrados. Ya, muy bien. ¿Por qué los invertebrados?
Porque no carecen de columna vertebral. Porque carecen de columna vertebral, es decir, que no tienen, ¿verdad? Por eso se denominan invertebrados. Muy bien. La otra pregunta que nos dice, ¿son el organismo vivo, animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos por la reproducción sexual de razas? Esperen un ratito. ¿Sí? Y sus especies distintas, ¿ya? Hay especies que se pueden cruzar, pero una vez que nace, en este caso, este nuevo individuo, este individuo ya no puede seguir reproduciéndose. ¿Han escuchado ustedes hablar de eso? No, No, en coro dicen. A ver, ¿han escuchado hablar ustedes de la mula? No. ¿Se puede? tampoco. No. Sí he escuchado la mula, Ya. pero ni ¿Esta se idea. puede reproducir? No. Ay, muy bien, perfecto. Entonces, a ellos se refiere este tipo de organismos, ¿sí? De reproducción asexual, que pueden cruzarse entre ellos, pero ese organismo nuevo ya no puede seguir reproduciéndose, ¿sí? Entonces, a eso se le denominará reino de las plantas, taxonomía o híbridos. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Reino de las plantas, no creo, ¿verdad? Porque cuando hablamos en este caso del cruce, de la unión de las plantas, no, ¿verdad? La C dicen. ¿La C? Ya, muy bien, la C. A estos individuos se los conoce como, pertenecen al grupo de los híbridos, ¿verdad? Vamos a terminar el intento. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Recuerden ahí que son 3 veces que se le pregunta. Ya, muy bien. Miren, ahí tienen ustedes la Una nota. captura. Ya, capturen. Ya, les voy a bajar para que vean cuál es la otra respuesta correcta. Ya. Entonces, la primera ha sido los invertebrados. ¿Sí? Y la segunda ha sido híbridos. ¿Sí? Ahí tienen ustedes la respuesta correcta. Ya pueden ingresar a responder las preguntas de la clase en vivo número 4. ¿Listo? ¿Copiado? Listo, señores estudiantes. Eso ha sido todo en la clase de la noche de hoy. Les agradezco por su participación. Ok, Licen, hasta otro día. Espero verles Chao. en la próxima Ya, hasta clase. otro día. Ya, Chao, Licen, chicos. Muchas listo. gracias. Cuídese.